Y comenzamos. Buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al webinar que tiene por tema ¿qué es la tanatología clínica de intervención? Hoy nos acompaña la docente Vanessa Naúl Serio. Ella es doctora en investigación psicoanalítica. Ella es psicoanalista, presidenta del IIPCS y coordinadora de la Comisión de Enlace Internacional del mismo instituto. Ha contribuido en la aplicación psicoterapéutica de técnicas artísticas, con fundamento psicoanalítico, en particular en casos de duelo. Es miembro de la IAN UK, International Attachment Network, Reino Unido, afiliada a la Asociación Psicológica Americana, APA, exdocente en diversas universidades, autora de 35 artículos y coautora de 26 libros. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso de tanatología para psicólogos, que tendrá sus sesiones en vivo los días 29 y 30 de este mes. Los requisitos para poder optar a esta beca son primero ser psicólogo, o en su defecto estudiantes del último año de esta carrera. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final, y así todos y todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Finalmente, para los y los que están interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están todos los webinars que hemos hecho hasta ahora. No es necesario estar inscritos en ADIPA, ustedes pueden ingresar a los seminarios que son libres, y pueden disfrutar de todos estos temas muy interesantes, ¿sí? En www.adipa.cl/seminarios. Yo ahorita se los voy a escribir en el chat de Zoom. También existe el www.adipa.mx/seminarios. También diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como Spotify, buscando adipados, y muchas noticias sobre la actualidad en esta área, las que podrás encontrar en nuestro blog www.adipa.cl o .mx/noticias. Todo esto lo podrán ver en nuestra página web. La tenemos en www.adipa.cl o .mx. Cualquiera de las dos pueden encontrar cosas interesantes. Ahora sí le damos paso a la docente. La sala es suya, profesora. Muchas gracias. Gracias, Mayra, por su presentación y gracias a Adipa por hacer posible este webinar. Bienvenidos a todos y todas desde donde estén. Sé que algunos me están acompañando desde Chile. Hay otras personas, colegas queridos que conozco de aquí de Ciudad de México. Y bueno, desde donde se estén conectando, Ciudad de México, Víctor. De acuerdo, bienvenido también. Desde donde estén, gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy para hablar de este tema de la tanatología, la clínica y la intervención. En la actualidad, en México, por lo menos, se habla mucho del tema de la tanatología. Tengo entendido que no en todos los países se utiliza el término de tanatología de manera tan difundida como se ha empezado a usar aquí en México, pero estoy segura que a lo que se refiere es un tema necesario en México, en Chile, en Argentina, en otros países de Latinoamérica y en realidad en todo el mundo. Cuando hablamos de tanatología, que parece trabalenguas de pronto, ¿no? La palabra, nos estamos refiriendo a un tema que está relacionado con el trabajo de la muerte, con el trabajo de los procesos de muerte, con el trabajo de los procesos de duelo. Me voy a permitir compartirles pantalla para puntualizar algunos conceptos. Esta presentación después van a poder bajarla de la página de Adipa. Pero antes de empezar a definir qué es la tanatología, que ya se podrán imaginar, tanatos tiene que ver, desde su raíz etimológica, tiene que ver con muerte o estudio de la muerte, y logos tiene que ver con conocimiento o tratado. Entonces, bueno, por eso cuando hablemos de tanatología nos estaremos refiriendo a temas relacionados con la muerte, el estudio de la muerte y los procesos que la acompañan. Y luego se ha ido ampliando para abarcar otros procesos de los que hablaré en un momento. Pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Es muy difícil que el ser humano tolere por mucho tiempo la idea de que va a morir. Si bien todos nacemos con algo seguro, no sabemos
exactamente con qué vamos a estudiar, no sabemos a qué escuela vamos a ingresar, qué cursos de actualización vamos a tomar, si vamos a encontrar pareja, a qué edad nos vamos a casar, si nos vamos a casar o vamos a optar por otro tipo de relación de pareja. Lo que sí sabemos es que al final de la vida, más tarde o más temprano para algunos, nos vamos a topar con el día de nuestra muerte. Eso es una seguridad con la que nacemos. Hay un autor mexicano, un poeta mexicano, chiapaneco, nacido en el sureste de nuestra República Mexicana, que se llama Jaime Sabines. Y él decía, ¿quién me ha untado la muerte? ¿Quién me ha untado la muerte en la planta de los pies el día de mi nacimiento? O sea, desde que nacemos es la única certeza con la que llegamos a este mundo, con la de que vamos a morir. Pero es más fácil decir la muerte en abstracto, la muerte de otros, tener una serie de nociones diversas que asumir que la muerte va a ser la propia. Es muy poco tolerable para el ser humano que hacemos tantas cosas por preservarnos saludables, por cuidar lo que vamos cultivando, las relaciones, los objetos con que quizá con mucho trabajo vamos obteniendo, lo cuidamos todo mucho, hacemos grandes esfuerzos para ir construyendo proyectos, sueños, para motivarnos a lograr cosas a corto, pero también a mediano y largo plazo, como para pensar que un día vamos a morirnos y todo eso se termina. Y la noción de que la muerte termina con todo resulta, pues yo les diría prácticamente resulta intolerable para la mente humana. Nos gusta más pensarnos infinitos, nos gusta más pensarnos trascendentes que pensar que un día, así sin más, vamos a desaparecer de la faz de la tierra. Resulta una noción muy dolorosa y por eso entonces la negamos. Hay unos autores que han venido estudiando este tema de la muerte que utilizan la metáfora, que a mí me parece muy afortunada, de que no se puede mirar el sol de frente durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si miramos mucho tiempo el sol de frente? Nos sentimos enceguecidos, nos deslumbra, nos duele. Y así también es la noción de mirar mucho tiempo el tema de la muerte cuando se empieza a pensar en la propia muerte. Kubler-Ross, que ustedes deben haber escuchado hablar acerca de Elizabeth Kubler-Ross, que fue de las pioneras en el estudio de los enfermos terminales, tiene un libro conocido que se llama Sobre la muerte y los moribundos. Kubler-Ross hablaba también, retomó esta metáfora que a su vez retomó un autor que algunos de ustedes quizá ya conozcan, que se llama Irving Yalom, que tiene un libro que se llama Mirar al Sol. Él también habló sobre otros temas, tiene varias novelas, una novela también acerca de la vida de Freud y tiene una novela que a lo mejor algunos de ustedes ya han leído que se llama El día que Nietzsche lloró. Bueno, Yalom también era psicoterapeuta, además de un gran novelista, y él habló entonces en ese libro de Mirar al Sol, pero retomaba lo que Kubler-Ross a su vez había expresado de esta forma metafórica. Y la máxima viene de François de Rochefoucauld y sostenía, ni el sol ni la muerte se pueden mirar de frente por mucho tiempo. Entonces la conciencia que tiene de sí mismo el ser humano va acompañada de la noción de que va a morir, pero esta noción hiere profundamente su narcisismo. Insisto, ¿cómo es que después de todo lo que se hace por vivir bien, por tener salud, por construir, por mantenerse joven, por mantenerse en forma, tenemos que pensar que todo eso se va a acabar? Esa es la parte donde se hiere el narcisismo y también lo angustia profundamente. O sea, se puede convertir en una angustia existencial muy profunda y el ser humano tiene que aprender a lidiar con ella. Ahora, pero pensémonos como psicólogos, como psicoterapeutas, también es una angustia que hay que aprender a manejar para poder ayudar a otros a tolerarla, a vivir con ella y en un momento dado a decidir qué quieren hacer con la vida que nos prestan algunos años, que de pronto parece muy lejano el día de la muerte, que de pronto parece que tenemos toda la vida por delante, pero que en realidad el tiempo, quienes van viviendo más tiempo y quienes envejecen saben que la vida al final de cuentas, cuando se hace una valoración, se va muy rápido.
¿Por qué estoy hablando de todo esto? Bueno, porque estas angustias existenciales en algunos se puede volver indirectamente como una inquietud generalizada, en algunos otros más intensamente se puede vivir como un terror, que va a impedir toda felicidad y la sensación de vivir plenamente satisfecho. Se dificulta esta sensación de satisfacción. Ahora, los filósofos de diferentes épocas han procurado reflexionar en sus teorías, en sus ideas, cuando hablan de la ontología, de lo que es propio del ser humano, necesariamente tienen que tocar el tema de la muerte. Y cómo impacta al ser humano el tema de la muerte, ¿no? Claro, también se habla del amor, por supuesto, pero necesariamente hay un punto donde deben hablar acerca de la muerte y se vuelve, en muchos casos, núcleo de la cultura. A fin de cuentas, los seres humanos estamos de paso, pero la cultura esperamos que nos rebase, que nos trascienda, ¿no? Y que pueda hablar, pues sí, de los grandes logros que han tenido los seres humanos en el paso breve que tienen por este mundo. Epicuro, por ejemplo, sostenía, Epicuro estamos hablando en 341 a.C., él sostenía que la meta de la filosofía era aliviar el sufrimiento humano, pero que la primera causa de sufrimiento era el temor omnipresente a la muerte y que en un momento dado hay quienes ven disminuido su disfrute de la vida y perturbados sus mejores placeres por estar con esta noción de la muerte. Y bueno, en ese sentido, no es fácil, diría Irving Yalom, vivir cada momento con total conciencia de que moriremos. Lo podemos pensar unos breves momentos y posteriormente dedicarnos a otras cosas. Y él decía, es como tratar de mirar al sol de frente, solo se puede soportar un rato. Ahora, hablar de la muerte, pues es un tema necesario y es un tema importante. No implica morbo, implica al contrario, responsabilizarse de lo que nos va a pasar y en ese sentido también ayuda a vivir más plenamente, pero esto lo vamos a volver a reflexionar más adelante. Pero a todo esto es que responde la disciplina, prácticamente una disciplina nueva de la tanatología, como una forma de ayudar en este proceso de reflexionar acerca de la muerte y ayudar a quienes están atravesando por un proceso de muerte, ya sea directa o indirectamente. Responde a todas estas necesidades y angustias humanas para poder ayudar a los enfermos terminales, por ejemplo, que se están encontrando con que tienen contados sus días a causa de alguna enfermedad incurable, pero también ayuda a sus familiares y a sus amigos, a quienes los rodean para vivir este proceso, estos procesos de duelo. Ahora, aquí es interesante, en la sociedad actual, ¿qué tanto se permite estar pensando sobre la muerte? Hay quien dice que vivimos como si hubiéramos matado a la muerte, es decir, como si la muerte no existiera, como si fuéramos a ser eternos, ¿no? Como si fuéramos a vivir para siempre. Bueno, esto ya lo hablamos, la tanatología es el estudio de los procesos de muerte, tanatos, muerte, logos, estudio o tratado, y puede ayudar a aceptar un proceso de muerte para quienes están en un proceso de enfermedad terminal y sobre todo que tengan una muerte digna. Y con esto me refiero a que no lleguen a la última etapa de su vida con desesperación, con angustia, queriendo aferrarse a lo que les queda, sino que puedan irse preparando. Y en ese sentido, el estudio toma en cuenta todas las dimensiones del ser humano, su dimensión biológica, su salud física, su dimensión psicológica, emocional, su dimensión social, qué impacto tiene en cuanto a su entorno social, su dimensión interpersonal y su dimensión también tendríamos que añadir espiritual. De todos estos temas se va a ocupar la tanatología. Entonces se encarga del buen morir y una buena resolución del duelo y su objetivo es mejorar la comprensión que se tiene acerca de la muerte, servir a los moribundos, ayudar a sus seres queridos y a todas las personas que puedan estar afectadas por pérdidas, ya sea por muerte o pérdidas por separación o pérdidas de diferente índole. Y claro, dado esta situación en donde puede haber una enfermedad terminal que no sea curable,
sabemos que puede venir acompañada de dolores, de sufrimiento físico, somático, sí, pero también de sufrimiento psicológico y emocional. Y entonces en ese sentido hay un aspecto de la tanatología que también se va a encargar de acercar los cuidados paliativos a estos enfermos, en donde, lo voy a mencionar un poquito más adelante, en donde se ayude a controlar, a mitigar estos dolores y también los dolores emocionales como pueden ser sentimientos de culpa, sensación de fracaso, sensación de impotencia en los familiares que están cerca del moribundo, etcétera. Y en ese sentido ayuda también a resolver todas aquellas situaciones conflictivas que puedan existir en torno a la muerte. Hay muchos asuntos pendientes a resolver, no solamente los asuntos de salud o los asuntos psicológicos, hay muchos temas adyacentes que necesitan ser atendidos. Ay, yo no sé si ustedes escuchan un coro de perritos. Espero que no los distraigan mucho. Lo siento, pero es sonido que no lo puedo controlar yo. Pero bueno, les pido que traten de concentrarse y olvidarse un poco de esos ruidos ambientales. Ahora, una de las reglas entonces de la tanatología sería esa, ¿no? Ayudar a disminuir y eliminar dentro de lo posible el dolor físico para poder dejar entonces asuntos pendientes, dejarlos finiquitados ya en el ámbito de lo emocional, en el ámbito de lo económico, en el ámbito legal, en fin. Y en eso también ayuda el tanatólogo. Y también es cierto que se ayuda en la adaptación. Este es un concepto que va muy ligado al concepto de duelo. Duelo, vamos a entenderlo como la reacción emocional que tiene alguien frente a la pérdida de algo significativo o alguien muy querido de su vida. Pero también puede ser algo significativo, puede ser la patria, por ejemplo. Pensemos en todos los que están siendo desplazados de manera forzada ante la guerra en Ucrania y que tienen que hacer una serie de adaptaciones para poder migrar hacia otros países y poderse adaptar a los lugares que les dan acogida, pero que no es una adaptación fácil. Entonces, en ese sentido, todo duelo comporta un proceso de adaptación y el tanatólogo ayuda en esos procesos. Bueno, hay que tomar en cuenta algo que a veces no lo tomamos en cuenta porque cursa de forma invisible, silenciosa, inconsciente en nuestra sociedad. Pero pensemos, ¿cuántas veces no nos hemos topado en situaciones en donde se acompaña a un deudo, ¿no? Perdió a un ser querido, supónganse que en tiempos de pandemia perdió a uno de sus seres queridos por COVID. Y entonces se le acompaña, bueno, desafortunadamente las circunstancias de la pandemia hacían más difícil acompañar a los dolientes. Pero además, pensar que a lo mejor estuvieran contagiados o que fueran fuente de contagio hacía aún más difícil estar con esas personas dolientes, ¿no? Y además agréguenle que la muerte de por sí crea un estigma. A las personas que perdieron a alguien se les trata como si tuvieran algún tipo de infección de la que hay que mantenerse a distancia y a veces también estar cerca de hablar del muerto, ya no acercarse al cuerpo del fallecido, sino hablar de la persona que desapareció, que murió, puede resultar difícil y a veces hay quienes ya no se atreven a volver a pronunciar su nombre. Entonces, por eso esta lámina dice que se crea un estigma y un tabú inconsciente en torno a los muertos. Y no solo a los muertos, se deja de pronunciar el nombre del muerto, sí, se deja de hablar de la persona que se fue quizá en reuniones familiares, como una forma, algunos dirán, bueno, para no sentir dolor, pero también es cierto que existe una idea inconsciente, si ustedes quieren mágica, primitiva, arraigada en la mente del ser humano, de que más vale mantenerse a distancia porque no vaya a ser que la muerte llegue como por contagio. Y entonces muchas veces se acompaña, lo que les quería decir es que a veces se acompaña a los dolientes en los momentos inmediatos a la pérdida, quizá en el funeral, quizá en alguna ceremonia o en una misa, si son católicos, en un rosario, si lo acostumbra la familia,
pero muy poco a poco la gente se va retirando. Y cuando los dolientes vuelven a la normalidad y reanudan sus actividades, y la gente piensa que, bueno, pues tienen que ellos también seguir adelante con sus vidas, ahí es cuando se topan con un vacío, con una ausencia a su alrededor. Y eso puede resultar muy difícil de vivir para los que están atravesando un duelo porque se encuentran solos. O sea, es poco el tiempo que como sociedad se sabe acompañar a las personas que han sufrido una pérdida. Y existe esta idea un poco de esta sociedad light, ¿no? De que pues ya, ¿no? Que siga adelante, que le eche ganas. Es una idea equivocada, por supuesto, pero existe esta idea de que debe seguir adelante y no clavarse, como decimos en México, ¿no? No vivir con tanta intensidad la pérdida. Entonces, bueno, en torno a esto existen muchos tabúes y muchos estigmas en torno a la muerte. Hay incluso algunas costumbres. Por ejemplo, hay quien analizando las costumbres que se tienen al enterrar a un muerto, Kubler-Ross, una de ellas, decía, entre los rituales funerarios, la práctica de poner una lápida sepulcral grande, pesada, de mármol, sobre el ataúd donde se ha enterrado, donde ha quedado enterrado el muerto, puede indicar la presencia de un deseo de los dolientes. Es un deseo inconsciente, totalmente reprimido e irracional de mantener abajo a los malos espíritus, para que no vayan a regresar por los que se quedan vivos. Y así muchas otras costumbres, de las que, bueno, se hablaría en detalle más adelante, ¿no? Las características de la muerte, ¿cuáles son? Pues la muerte es universal, dice la tanatología. Todos los seres humanos y vivos van a morir. Es un proceso natural que está vinculado a la vida y por naturaleza se va a morir. Por lo limitado de los seres vivos en cuanto a tiempo y claro, en cuanto al lugar en el que viven. Es necesaria porque contribuye al equilibrio de las especies y es parte natural del ciclo de la vida. Quienes tengan alguna duda al respecto o curiosidad acerca de cómo se puede jugar con estas características de la muerte, en la literatura hay una novela extraordinaria de José Saramago, no sé si alguno de ustedes la conoce, titulada Las intermitencias de la muerte. Y entonces a Saramago se le ocurre la idea de que en un lugar la muerte un día decide dejar de trabajar. Y entonces empieza a jugar con estas características de que aún el cuerpo que ya llegó a su fin, que ya no tiene salud para seguir viviendo, tiene que esperar porque no hay muerte que lo recoja y juega con esta idea de una manera fantaseada, por supuesto, de una manera artística, pero es muy interesante porque nos hace ver, llega un punto en la lectura de ese libro que uno dice, la muerte es necesaria, la muerte es natural e incluso quienes están viviendo la intermitencia de la muerte la empiezan a desear por todas las complicaciones que vienen, que plantea el autor. Es cotidiana, sucede diariamente, es indeterminable, todos sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo ni de qué. Y es única, todos vamos a tener una muerte, pero nadie podemos tomar el lugar de otro, por más que a veces se quisiera dar la vida por un ser querido. Antes de que el otro se muera, preferiría a uno morirse, es una muerte única, nadie puede tomar el lugar de otro. Es definitiva, nadie puede volver a la vida después de la muerte. Por más que los niños, estas características, no crean ustedes que todas las adquieren inmediatamente. Los niños a tierna edad, todavía a los 4 o 5 años, piensan que la muerte no es definitiva, piensan que es reversible. Entonces, lo equiparan un poco al proceso de dormirse. Te duermes un rato y luego te despiertas. O sea, en ese sentido, no es definitiva, es reversible. Y la última característica que señala la tanatología sobre la muerte es que es radical. O sea, se pierden todas las capacidades del ser humano. Todas las funciones orgánicas desaparecen. Aquí, bueno, ya les decía yo que el duelo implica entonces que frente a una pérdida importante o frente a una separación o frente a la pérdida de un ser querido, se desata un proceso emocional que cursa por fases. Y hay diferentes fases de acuerdo a los autores que tomemos. Hay varios modelos con los que se cuenta para plantear este proceso de duelo
Y bueno, es muy interesante conocerlos y también implica que el doliente no se hace la idea de que la muerte tiene todas estas características cuando está cursando por todo el dolor que está viviendo. Es decir, puede tener la fantasía de que su ser querido vuelva en algún momento, a pesar de que racional e intelectualmente sabe que eso no va a ser así, emocionalmente puede albergar esas esperanzas. Existen duelos anticipados que un tanatólogo puede ayudar a hacer. Es decir, si un familiar tiene un diagnóstico de una enfermedad terminal, los familiares, quienes lo rodean, quienes lo cuidan, sus familiares más directos, pueden empezar a elaborar un duelo anticipado. Y en este sentido, siempre es bueno estar acompañado por un profesional que pueda ir ayudando a asimilar los cambios que se están viniendo junto con la enfermedad, pero también todos los cambios que se avecinan tras la pérdida. ¿Qué obstáculos puede haber en un proceso de duelo? Todos los sentimientos negativos que no necesariamente son tristeza, como culpa, como vergüenza, como, piensen ustedes, van a decir, pero vergüenza, ¿qué doliente puede sentir vergüenza? Imagínense alguien que muere en un suicidio, muere por cometer suicidio, su familia, y entonces hay vergüenza de reconocer que su ser querido murió de esa manera, o él mismo se propinó la muerte. O puede haber vergüenza en torno a las circunstancias de la muerte. Puede haber culpa también por sentir que no se pudo haber evitado. Todos estos afectos pueden obstaculizar el duelo y hay que saberlos detectar para poder ayudar en el momento de la intervención a que la persona elabore adecuadamente el proceso, porque si no ya sabemos qué pasa cuando un duelo no se elabora adecuadamente. La persona se va sintiendo cada vez más incapacitada para llevar a cabo sus actividades cotidianas, hasta las más sencillas y rutinarias. Hay un detrimento de su rendimiento escolar si es niño o adolescente, de su rendimiento laboral si es adulto. Puede haber merma, pueden cambiar en sentido negativo las relaciones interpersonales con las personas con los seres más cercanos. Entonces sí es importante tener en cuenta cuándo es un duelo normal, cuándo es un duelo patológico, cuándo, por ejemplo, de acuerdo a lo que dice esta diapositiva, una persona puede identificarse a tal grado con la persona perdida que empiece a convertirse en un duelo patológico, en donde no es que se acuerde de su ser querido perdido, sino que siente que lo lleva adentro y que piensa como él y que casi casi le da vida a través de él, ¿no? A través de sí mismo. Y entonces puede empezar a descuidar proyectos personales como una forma de atender asuntos que correspondían a la persona perdida y que siente que tiene que cumplir en nombre del otro, ¿no? Siempre hay un cierto grado de identificación con la persona perdida, pero el problema es cuando es una identificación masiva y se pierde interés en el mundo externo y se pierde interés en todo lo que lo rodea. Ahí es cuando nos podemos empezar a topar con un duelo patológico. Ahora, otro de las vicisitudes que un tanatólogo debe conocer, y en ese sentido cualquier profesional, llámese a sí mismo tanatólogo, ¿no?, que trabaje con estos procesos de muerte y de duelo, es el caso de las muertes repentinas, de las muertes súbitas, en donde se trata de muertes que son inesperadas, que son como un infarto, como un accidente, como un asesinato, como un secuestro, como una situación para la que el sujeto no estaba preparado y en la que no puede hacer un duelo anticipado. Y una de las cosas más dolorosas muchas veces para los que quedan es no haber tenido la oportunidad de despedirse. ¿Y aquí qué hace un tanatólogo?, les preguntaría yo. ¿Qué se imaginan que podría hacer un tanatólogo? Tiene que ver la forma. Si alguien quiere participar, hágalo. Pero tiene que ver la forma de ayudar a que el doliente encuentre el recurso de despedida, aunque sea internamente, para que no se quede con esa tarea pendiente que le detenga todo su proceso de elaboración de duelo. De eso también hablaremos. Bueno, algunos factores que pueden afectar la reacción de un familiar ante la enfermedad y la muerte pueden ser
hay que siempre tomar en cuenta qué lugar tenía la persona que murió en la vida del doliente. ¿Qué tan importante era su presencia para toda la familia, por ejemplo? ¿Cómo murió? ¿Murió tranquilamente después de que se despidió de toda su familia o murió en circunstancias misteriosas, en circunstancias repentinas? ¿Logró dejar sus asuntos arreglados o no? ¿Qué valores y qué creencias familiares tiene tenía la persona que se murió y tiene el doliente? ¿Qué actitudes se presentan? Hay quienes en ese sentido los rescatan mucho su sistema de creencias, sus valores, su religión incluso, o bien sus creencias espirituales, que en un momento así pueden ser de gran consuelo. ¿Y cuál era el funcionamiento de la familia? Eso es bien importante. La familia puede convertirse en un espacio seguro para elaborar un duelo o bien un lugar en donde siguen surgiendo conflictos, los lazos rotos no ayudan a acompañarse mutuamente y la comunicación se va deteriorando. ¿Y qué tan sólida es la red social de apoyo? Sabemos que es muy importante la red social de apoyo para que los amigos, las personas que rodean al doliente puedan hacer fuerte ese proceso de resiliencia tan necesario después de una pérdida. Y por resiliencia me estoy refiriendo a la capacidad de recuperarse de un dolor como es perder a un ser querido por muerte o por alguna otra circunstancia. Y también es importante qué apoyo económico y afectivo se le puede ofrecer al doliente. También ya había tenido otras pérdidas emocionales, ya había tenido otras pérdidas previas. A veces hay que hacer la historia de las pérdidas. Desafortunadamente, a veces en México decimos llueve sobre mojado, es decir, las pérdidas llegan como en cadena. Y entonces el problema no es que el sujeto no fuera resiliente, sino que ya han sido tantas que hay momentos en donde no le da tiempo de recomponerse y ya llegó la siguiente dificultad o la siguiente pérdida. Eso es algo que necesitamos valorar con mucho detenimiento. Y bueno, desde el punto de vista de un modelo de adaptación, les decía yo, hay diferentes modelos para explicar el proceso de duelo. Hay un modelo que habla de las adaptaciones que se tienen que hacer tras una pérdida. Les voy a hablar brevemente de uno que habla de que la primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida. Ahí, créanme, todos decimos, bueno, pues hay que aceptarlo porque la realidad se impone, pero a veces existe, en los niños pequeños es obvio, los niños pueden decir, bueno, ya se murió, ok, ¿y cuándo llega? ¿Cuándo regresa? Porque todavía no tienen internalizado el concepto abstracto de que la muerte es definitiva, pero en ocasiones ese niño crece, se vuelve adolescente, se vuelve adulto y sigue viviendo ese aspecto infantil en la mente del adulto. Y entonces se muere el ser querido, pero despierta ese adulto después de unos meses y descubre que lo sigue esperando. No sé si me explico. Entonces, por eso digo que esta es una tarea muy importante a elaborar a cualquier edad. Ir aceptando que es una realidad, que el ser querido no volverá. En segundo lugar, elaborar el dolor. Claro, el dolor no se vive igual en todas las personas. Hay quienes lo viven más intensamente, hay quienes tienen mejores defensas psicológicas y pueden lidiar con ese dolor emocional de mejor manera, pero no se puede perder a alguien cercano con quien se ha tenido una relación entrañable sin sentir cierto grado de dolor. Y hay que aprender a tolerarlo. Vivimos en una sociedad que nos da muchos remedios para el dolor. Hay muchos fármacos, hay muchos medicamentos, hay antidepresivos, hay sustancias psicoactivas que ayudan a anestesiarse, pero lo cierto es que lo recomendable es que cada doliente aprenda a atravesar y a lidiar con su propio dolor. Porque eso de alguna forma abona a su resiliencia y lo fortalece. Y esta es una de las formas en que interviene la tanatología. Se le ayuda al doliente a que no lo lleve solo, a que lo pueda expresar de forma constructiva, a que lo pueda canalizar y a que haga lo que llamamos catarsis. Ese primer paso de sacar lo que está sintiendo en un espacio seguro, de una forma controlada, sin sentir que se desorganiza o que lastima a otros, y luego encontrar otras formas de seguirle dando una salida constructiva a ese dolor. Y para eso hay muchas técnicas. Hay técnicas
tanatológicas y hay técnicas que yo propongo como técnicas artísticas que pueden ser muy útiles en los dolientes, porque además no confrontan al doliente directamente con lo que le pasa. Se le ofrecen vías alternas para ir elaborando su pérdida de una manera suave, que no le resulte tan abrumadora. Y que se pueden también incorporar a un encuadre psicoterapéutico. La idea es que el dolor no lo arrastre y no lo incapacite. La tercera tarea es adaptarse al mundo sin el fallecido y hay que hacer adaptaciones externas, o sea, aprender a vivir sin todos los roles que el otro desempeñaba, por ejemplo. Adaptaciones internas, la verdad les voy a decir algo, las adaptaciones internas implican algo muy profundo en términos de que cuando se muere alguien que formaba parte central de nuestra existencia, necesitamos replantearnos quiénes somos sin esa persona en el mundo de la realidad. Es decir, uno tiene que reconfigurar su identidad como persona. Si se muere un padre, pues ya no está mi padre, ya soy, en ese sentido soy huérfano. Como decía Sabines, cuando murió su padre y él le compone uno de sus grandes poemas titulado Algo sobre la muerte del mayor Sabines, decía, estoy a la intemperie, ya no hay nadie arriba de mí. Yo soy el padre, yo soy el abuelo. Queda ese sentimiento de intemperie y eso obliga a replantear la propia identidad, a reconfigurar la identidad. No tenemos que plantearnos una nueva identidad, pero sí modificarla. Y las adaptaciones espirituales. Lo que les decía, las creencias pueden ser de mucha ayuda en estos momentos en que se necesita consuelo y muchas veces quienes tienen una religión, un sistema de creencias espirituales, se pueden sentir contenidos y acompañados en este proceso difícil de readaptación. Y la cuarta tarea, se las voy a decir, pero se dice mucho más fácil de lo que se logra, lleva tiempo, que a veces los dolientes lo último que quieren es que se prolongue el tiempo de dolor, pero hay que saber que para hallar una conexión perdurable con el fallecido y embarcarse en una nueva vida, hay que encontrarle un lugar emocional al ser querido desaparecido o fallecido, al ser querido ausente, si es por separación. Es decir, se tenía una relación con el otro basado en la presencia física, ¿no? Supongamos. Y hay que encontrarle un nuevo acomodo, un nuevo lugar en la vida emocional a partir de una relación que se transforma, no se suspende. No es cierto que la tanatología es ayudar a que el otro olvide al que perdió, no, pero se trata de encontrarle un nuevo lugar dentro del mundo interno y en ese sentido es encontrar una forma, un símbolo, un espacio para estar en conexión simbólica con aquella persona de la que uno se ve separado. Algunas recomendaciones acerca de cómo manejar una pérdida, recomendaciones generales desde la tanatología. Podríamos decir, lo que les mencionaba hace un momento, es abundar sobre esto. Hay que tener en cuenta que frente a una pérdida hay formas de salir fortalecido, pero atravesando el dolor y el sufrimiento. No hay atajos, no hay forma de darle la vuelta para no vivir ese dolor, por más que uno quisiera que los hubiera. Se debe tener presente que cuando uno como profesional está frente a un doliente, está frente a alguien que está herido. Y en ese sentido, es bien importante que el profesional tome en cuenta que se va a angustiar y que esto puede dificultar su labor y puede hacer que a veces trate de darle la vuelta, que busque la manera de hablar de otros temas. Entonces, en ese sentido, el tanatólogo, el terapeuta que haga intervenciones en caso de duelo, tiene que estar muy trabajado personalmente. También tendrá en algún momento que trabajar sus propios duelos. Otra cosa muy importante es que el enfermo o el doliente tiene derecho a conocer la verdad acerca de su enfermedad, si es el caso, y de su muerte próxima, para poderse preparar. A veces los familiares creen mejor no le digan nada, porque pues, se va a sentir muy mal. ¿Y saben qué? A veces a los niños, yo estuve trabajando en una fundación de derechos de la infancia con niños con cardiopatías, y en el trabajo que hacíamos trabajadoras sociales, psicólogas y yo que estaba también supervisándolos desde la tanatología del psicoanálisis, una de las cosas que veíamos es que los padres, por ejemplo, no le querían decir a su hijo que iba a fallecer, pero en todos sus dibujos
y en sus historias, él daba muestras de que él sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Y entonces en una ocasión se acercó a la trabajadora social y le dijo, es que yo sé que me voy a morir, pero mis papás todavía no lo aceptan. Entonces no quiero decir nada, pero yo sé que todas estas esperanzas que me dan, pues no se van a cumplir porque yo ya me voy a morir pronto. Esta anécdota fuerte, esta anécdota muestra cómo muchas veces el propio enfermo sabe que su fin se acerca y lo puede incluso captar en su propio organismo. Es a veces la familia la que puede crear este tabú de silencio para no sentirse ellos mismos más adoloridos o para no enfrentarse a la tarea de la despedida, que es tan difícil despedirnos, ¿no? El tanatólogo él tiene el rol de facilitar estos procesos y de ayudarlos a ir asimilando lo que se avecina. Y bueno, les decía yo que cuando una enfermedad ya no es curable, de acuerdo, no se va a curar la enfermedad, no va a ser reversible, pero puede haber dolores, malestares, dolencias que sí se pueden paliar, que sí se pueden aliviar. Y ese es el trabajo que se hace desde los llamados cuidados paliativos. En ese sentido, puede ser que el tanatólogo los facilite o en este trabajo interdisciplinario que es un tanatólogo, también acerca a otros especialistas que sean especialistas en el manejo del dolor para que los familiares y el enfermo sepan que hay esos recursos para llegar de una manera más tranquila y más digna al final del camino. O sea, en ese sentido, muchas veces la familia puede estar tan angustiada, tan abrumada, que no sepan qué hacer en situaciones así. Entonces, en ese sentido, el tanatólogo desde fuera los va ayudando, los va acompañando y los va guiando. Y claro, también se pierde, con una enfermedad terminal puede haber pérdida de capacidades, pérdida de independencia, pérdida de autosuficiencia, y también se trata de que se vaya aceptando estos cambios, por difíciles que sean, para irse adaptando a la nueva vida con todas estas limitaciones. Entonces, en ese sentido, se ayuda a tomar conciencia para que quienes estén pasando por esa situación puedan desahogar su sufrimiento y que en lugar de vivirlo como algo que me pasa, que ellos puedan decidir qué rol activo pueden desempeñar durante todo ese proceso. Y en ese proceso también, si bien yo no estoy muy segura de que la enfermedad llega para algo, a veces biológicamente ya venimos predispuestos a ciertas enfermedades y no sabemos en qué momento se van a manifestar, pero lo que sí podemos es encontrarle, no es que le encontremos un sentido a la enfermedad, pues la enfermedad no tiene sentido en términos de que pues acaba con la salud, pero sí se le puede encontrar un sentido a lo vivido, a todo lo que se vivió, a todo el camino que se recorrió antes de llegar hasta el cierre de la vida, hasta la despedida. Entonces, sí se le puede encontrar, claro, sí se puede aprender de los dolores, sí se puede aprender de las enfermedades, sí se puede hacer cambios y ser mejor familiar, ser mejor persona antes de morir, por supuesto que sí, pero además ayudarle a encontrar una tarea tanatológica es que se le encuentre sentido a la vida, para que no se mueran con la sensación de no sé ni para qué viví, que eso implica, nada más de decirlo me hace pensar en la desesperación que se siente al decir algo así. No, se trata de encontrar un sentido a todo lo vivido y organizar la propia historia para que también se pueda organizar, así como se organiza la propia historia de vida, también se puede organizar cómo se quiere morir. Entonces, ¿cómo ven ustedes? Este trabajo tanatológico no es pasárnoslas pensando únicamente sobre la muerte. Si ustedes se fijan, esta labor tanatológica que implica acompañamiento, como dice aquí, implica procesos de asimilación de la muerte y del duelo, implica, en un momento se los voy a poner en una lámina, implica vivir con menos angustia, porque se habla de algo que si se queda como tabú, se vuelve como un foco que va a jalar más angustia y más angustia, muchas veces inconsciente. Entonces el sujeto no sabe por qué está angustiado, pero cada vez se siente más desazonado, más
más desacomodado. En la medida que puede hablar esto, se siente más libre, se siente que puede disfrutar más cada momento, apreciar cada instante de lo que la vida ofrece, sabiendo que la vida es corta, se puede disfrutar más de la presencia de la gente que nos acompaña, de saber que hay cosas que llegan y uno disfruta y a lo mejor no van a volver, pero hay cómo se disfrutaron y cómo las puede uno revivir en el recuerdo, ¿no? Apreciar todo eso que nos llega de pronto de sorpresa, conectarse con la naturaleza, con los estímulos, con los días soleados, con la primavera, con todos los cambios de estaciones, apreciar lo que hace cada persona desde su lugar, desde su quehacer, desde su trinchera para facilitar la vida de otros. Por ejemplo, muchas veces cuando uno va a tomar los alimentos antes de disponerse a comer, hay a quien le gusta, y yo se lo aprendí a una amiga, que se detenía siempre un momento sobre el plato y daba gracias por todas las manos que habían intervenido en ese momento para hacer posible que tuviera esa comida servida sobre la mesa. ¿Se imaginan? Por eso dice esto. Valorar lo que otros hacen para que nosotros podamos vivir bien. También valorar el arte que nos acompaña. ¿Qué les gusta del arte? ¿Una buena canción? ¿Un buen ritmo para bailar? ¿Qué les gusta? ¿Una buena película? ¿Un bonito poema? ¿Una bonita pintura? ¿Una escultura? ¿Qué les gusta a ustedes? Bueno, el arte también nos permite también valorar lo que otros hicieron durante su vida para dejárnoslo, a pesar de que hayan muerto, nos siguen hablando desde ese espacio intemporal que es propio del arte, ¿no? Y bueno, de esta forma llegamos al final de esta presentación que les quería hacer el día de hoy. Tenemos un tiempo breve para comentarios o para preguntas, pero la reflexión que les quería yo dejar y que estaba yo buscando hace un momento es esta. Curar, a veces es posible como profesional curar. Y mientras se pueda, lo haremos. Nosotros nos toca desde la psicología y la psicoterapia y la tanatología, bueno, curar el alma de los dolores. Aliviar, a menudo, aliviar dolores, pero acompañar siempre. Y esa es una de las reflexiones que queda para quienes estén interesados en aprender más sobre la tanatología y sobre cómo ayudar a quienes estén pasando por un proceso de fase terminal o bien de duelo. Les agradezco mucho el tiempo que se dieron para estar aquí el día de hoy y su atención. Muchas gracias. A ustedes, Gabriela. ¿Se desean hacer alguna consulta? ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar o compartir? En el chat me hicieron una pregunta. ¿Ah, sí? Sí. Alguien preguntó algo. A ver, es que lo cerré un momento. Preguntar. Alguien menciona, gracias por compartirlo, el proceso de duelo anticipado lo ofrecen en secciones de cuidados paliativos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un niño está, que pregunta Carolina Sánchez? Gracias a Macarena Carrasco Silva por lo que comparte. Carolina Sánchez, tengo una pregunta. ¿Qué pasa con un niño que está en etapa terminal, los papás están negados a recibir ayuda? ¿Cómo poder intervenir ahí si están negados a que la tanatología puede ayudar? Ciertamente es difícil ayudar cuando no se sabe que se necesita ayuda o cuando no se acepta ayuda. Quizá se me ocurre, Carolina, que se le pueda recomendar si no directamente para ellos, porque ellos sentirán que a lo mejor ellos no necesitan la ayuda, que el niño puede aprovechar más el tiempo y expresar cosas que a lo mejor frente a ellos se le dificulta expresar con alguien que sea más neutral. Se les puede recomendar que pero además a lo mejor los papás pensarán que si el niño, se me ocurre esto, puede ser que los papás supongan que si el niño recibe un tanatólogo va a sufrir mucho porque le van a estar hablando de la muerte, pero si se le dijera no, los niños no trabajan igual, con los niños se juega, con los niños se hace teatro,
con los niños se dibuja mucho. Y entonces la intervención no tiene que ser frontal, confrontativa, descarnada. Puede haber otras formas de irlo acompañando en el proceso en las que el niño puede divertirse, sentir alivio. A lo mejor eso los tranquiliza y les puede permitir aceptar dicha ayuda. Mayra, ¿quiere ayudarme con las preguntas o las voy leyendo según van apareciendo? Sí, mira, aquí dice Karen, me gustaría saber si hay alguna consideración especial para abordar el duelo por aborto voluntario en caso de violación. Sí, bueno, en una situación así hay que pensar que a pesar de que la mujer haya quedado embarazada contra su deseo, contra su voluntad, bueno, ahí hay varios duelos que elaborar en realidad. El duelo por haber sido abusada, el duelo por tenerse que someter a un procedimiento que ella no estaba planeando y por todas las alteraciones incluso que va a haber a nivel biológico, a nivel hormonal y a nivel emocional. Entonces, habría que hacer un proceso de acompañamiento no corto, o sea, a lo mejor sí valdría la pena dedicarle por lo menos algunos meses para que antes del aborto ella se pueda preparar para lo que viene, para que pueda elaborar el enojo que está sintiendo, obviamente. Va a haber mucho enojo, mucha indignación y va a estar bajo el impacto de un trauma, lo cual complica el duelo. Entonces, hay que ayudarla para que no se le vuelva traumático también el proceso de aborto. Profesora, Macarena levantó la manito. Macarena, adelante. Hola, no quería interrumpir las preguntas, pero no quería demorarme mucho en levantar la mano. Adelante. Y principalmente era para comentar que terminé psicología el año pasado y estuve mucho tiempo debatiéndome sobre trabajar en el área clínica o no, por el mismo hecho de que me llegara alguna persona que tuviera que trabajar un duelo, porque yo no sentía que estuviera preparada por varios duelos que había vivido durante la carrera. Sin embargo, cuando realicé mi práctica profesional el año pasado, fue en un contexto educacional que yo pensaba que no me iba a pasar, y finalmente hice acompañamiento a una chica. Era una escuela de adultos, pero igual tuve que hacer un acompañamiento a una estudiante adulta, que primero era más que nada un duelo simbólico, porque el padre tenía Alzheimer y estaba muy deteriorado. Y posteriormente tuve que trabajar ya un duelo real con ella y fue, al principio fue un poco complejo porque no sabía si estaba preparada realmente para hacerlo, pero finalmente sí pude hacerle el acompañamiento, darle quizás algunos pasos a seguir en temas como más formales, como jurídicos, por el tema que tenía como con sus hermanos y todo. Y por eso creo que es súper importante como que puedan enseñar este tipo de cosas como en las universidades, que en mi caso no estuvo. Entonces igual es súper importante saberlo. Así que muchas gracias por la oportunidad. Y eso. Gracias, Macarena, por el comentario. Y qué buena experiencia de haber podido finalmente hacer el acompañamiento y todo lo que internamente se elabora, ¿no? También dentro de esos procesos. Por acá Lucía dice, excelente información. Como estudiante de psicología de último año la encuentro muy útil. Me llevó mucho aprendizaje y sobre todo desestigmatizar la muerte como un tabú. Dice Daniela, antes que todo, muchas gracias. En mi caso particular, trabajo en rehabilitación de drogas y muchos pacientes tienen patologías terminales. ¿Algún libro que me recomiende? También mi pareja tiene cáncer metastásico fase 4. Estoy tratando de colaborar tanto con él como con nuestro hijo. ¿Es recomendable hacerlo por separado o como familia? Ella es Daniela. Daniela, gracias por compartirnos esta situación difícil. Yo creo que puede ser útil el espacio que puedan tener como familia por el cáncer de su pareja, situación muy lamentable. La acompaño en el dolor de lo que está viviendo. Quizás sería bueno como familia tener un espacio para que puedan compartir las vivencias, pero yo no descartaría la posibilidad de que su hijo pudiera tener también un espacio
personal, porque muchas veces los niños, aunque no se note, pueden guardarse mucho del dolor para no cargar más a mamá o para que mis papás no se sientan más tristes de lo que ya están. O puede sentir que no es bueno que exprese la tristeza. Entonces, si tuviera un espacio seguro donde pueda, a través de actividades propias de su edad, expresar lo que le está pasando, sería bueno. Y claro, tener quizá periódicamente reuniones familiares donde puedan hablar de lo que están viviendo como familia y que él también sepa que también mamá está triste y que papá también está pasando por un momento muy difícil, pero que hay permiso de decirse todas las cosas que se quieran decir, ¿no? Y No que sé si no, y tendrá, precisamente que no se vuelva tabú. gracias. Gracias, No sé si Mayra. tendrás tiempo para ver a Catalina que alzó la manito. Adelante, Catalina. Hola, yo estoy haciendo mi práctica profesional en cuidados paliativos y la verdad que este curso me sirvió harto porque yo hago acompañamiento personas diagnosticadas recientemente con cáncer y se ve demasiado el tabú, el de que de la familia hacen como el positivismo, yo lo llamo el positivismo tóxico, que le hacen, sé fuerte, tú puedes, pero ellos no tienen vuelta atrás y ellos están tratando de aceptar la enfermedad cuando la familia como es muy positiva. Entonces ahí es donde entramos la unidad en hacerlo entender que tienen que aceptar la enfermedad y vivir el día a día, porque muchos se centran en el futuro. Exacto, exacto. Y el problema es que si alguien no está en ese mismo positivismo tóxico como le has llamado Catalina, puede sentirse mal de decir, bueno, yo estoy viendo otra cosa, yo estoy percibiendo que la situación no es tan positiva como los demás y sentirse culpable. Ese también Sí, es el problema, ¿no? es verdad. Sí, hay mucha gente que se guarda sus emociones para no afectar a la familia y Exacto. nosotros ahí estamos diciéndole que no, que eso no es bueno guardarse las emociones y que también la familia tiene que estar preparada para percibirlas. Sí, sí. En esos momentos es muy importante que la propia familia, más allá de que tengan un espacio terapéutico, también que tengan un espacio de ellos donde puedan expresar cómo se están sintiendo y que los demás escuchen sin juzgar, sin decir está bien o está mal, que aprendan de la forma de sentirse del otro y que puedan entender, ponerse en los zapatos del otro, pero no tratar de cambiar cómo está sintiendo el otro. Lo que pasa es que si lo pensamos bien, estamos poco acostumbrados a escuchar al otro y aceptar lo que el otro dice sin querer decirle, no, mira, es que debes de hacer esto, no, es que yo creo que tú debes de pensar esto otro mejor. Deberíamos de hacer más lo que algunas teorías como teoría del apego llaman diálogo reflexivo. Yo escucho lo que tú dices y yo aprendo de cómo ves tú las cosas, de cómo las sientes, de cómo las percibes y luego yo te hablo de cómo me siento yo para que tú también sepas cómo me siento y me acompañes desde donde tú estás, pero no es necesario que cambiemos de opinión, no es necesario hacer que el otro tenga otro punto de vista. Y yo creo que Sí, Catalina, en estos casos eso es lo que se necesita, ¿no? sí, me ha pasado. Es un tema que se ve demasiado, que la familia está, pero no está. Y la verdad que acá es el bien del paciente, que el paciente esté bien emocionalmente y que no le den falsas esperanzas. Sí. Bueno, este es un tema grande a debatir. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Catalina. Sí, realmente hay muchas cosas que debatir. Si quieren le leo lo que queda en el chat. Sí, gracias. Me parece muy relevante, dice Javiera, acompañar el proceso, o sea, acompañar respetando el proceso. Muchos son largos porque cuesta asimilar la pérdida y uno debe tener mucha paciencia y profesionalismo ante esto, no presionar o forzar. Seguimos con Natalia, cómo elaborar el duelo en niños que perdieron algún cercano por suicidio, siendo que realmente es tabú hablar de ello y que se piensa que se pudiera imitar.
Karen nos dice, ¿algún libro que pueda recomendar para duelo por aborto? Ah, no, ya lo habíamos leído, se me subió un poquito. Guaresca dice, excelente tema. En estos tiempos de pandemia es muy importante capacitarse en esta temática. Yo trabajé hace un par de años en cuidados paliativos y tuve que trabajar con personas con cáncer y sus familias. Qué bien, Valesca. Espero que haya pronunciado bien su nombre. Les puedo recomendar, si me lo permiten, Mayra, mi libro del duelo, una mirada psicoanalítica. Ahí Sí. tengo un capítulo que se llama Duelos traumáticos, suicidio en niños y adolescentes, y otro capítulo que es Duelos traumáticos, suicidio en adultos. Y en ese presento un estudio, por ejemplo, de cómo los niños, qué efectos tiene en los niños el suicidio de uno de sus progenitores. Y en ambos capítulos presento una serie de recomendaciones para el manejo de una pérdida por suicidio. No me daría tiempo en este momento de meterme en ese tema. Es un tema complejo. ¿Por qué? Porque implica un trauma y implica también un duelo. Lo que sí hay que tomar en cuenta es qué sabe el niño. No hay que darle más información de la que el niño sabe o de la que el niño puede manejar. Porque si bien es cierto, no hay que hacer temas tabú, tampoco hay que darle más información al niño en aras de no hacer un tabú, que a lo mejor el niño ni siquiera sospechaba o no estaba listo para poderla elaborar. Por acá el último dice, Javiera, muy buenos tips, las tareas. Muchas gracias también, soy psicóloga y estoy trabajando con un paciente que le ha costado superar la muerte de su madre. Me tengo que retirar a una reunión. Ah, bueno. Está bien, Javiera. Muchas gracias. Gracias por compartir, dice Nelly. La información será muy útil para este proceso de adaptación que se vive después de la pandemia. Felicidades, doctora. Muchas gracias, Nelly. Gracias Ya por con estar. eso, Por nada, está... doctora. Gracias a usted. Hola, Nelly. Sí, Mayra. Ya con eso está leído el chat, doctora. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a usted por todo y por maravilloso webinar. Ahora será hacer el sorteo. Sí. Yo me tengo que retirar. Los dejo con Mayra para el sorteo de la beca para el curso y les agradezco mucho su presencia. Ojalá nos veamos el próximo viernes y sábado para el curso de tanatología para psicólogos, intervenciones en caso de duelo. Ojalá nos veamos. Va a ser el viernes por la tarde, horario 4 a 8 Ciudad de México y sábado de 9 a 1. Reciban un cordial saludo. Gracias, Mayra, por todo su apoyo desde allá de Gracias. Arica. Y gracias, Adi. Muchas gracias. 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 Por todo. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Adiós, Tony. Adiós a todos. Bueno, ahora vamos a iniciar el compartir pantalla para poder hacer el sorteo del día de hoy. Les deseo muchísima suerte a todos y todas. Quiero que por favor me puedan ayudar en este sorteo. Ustedes pueden observar la pantalla. ¿Alguien que pueda? Sí, sí. Muchas gracias. Es que no veo el chat acá en este momento. En este webinar se inscribieron 113 personas. ¿Sí? Acá está la lista de todos y vamos a iniciar con el botón comenzar donde empieza una cuenta regresiva. El que no esté va al agua, lamentablemente. Alejandra Maco Bustamante, ¿se encuentra en la sala? Alejandra Maco Bustamante. Tiene que decir yo acá estoy presente. No se encuentra. Parece que no está. ¿Me lo pueden confirmar? Seguimos con la siguiente participante, Leticia Pérez, Asensio. Leticia, tienes que decir yo, acá estoy. A la cuenta de 3, Leticia. 1, 2, 3. No se encuentra en la sala entonces. Viene Evalinda Solís. Evalinda, ¿te encuentras por aquí? Creo que no está tampoco. María Naranjo. Por acá hay una María José, una María Elena, una Mariela Mendoza. No está tampoco. Débora Parra. No la encuentro.
Débora. Cristian San Martín Proboste. ¿A Cristian sí está? Cristian, activa el micrófono y di aquí estoy, por favor. A menos que no ¿No sea se ese escucha? Cristian. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, ya, sí. Eres Ah, Cristian San Martín Proboste, ¿cierto? sí, sí, yo Ah, estoy. perfecto. Felicidades, eres el ganador del concurso. Ah, muchas gracias. Qué hagan. Pero necesito que por favor en el chat de Zoom me coloques tu correo y tu teléfono porque se van a comunicar contigo para poder inscribirte en el curso que va a empezar el viernes y el sábado de esta Por el chat semana. entonces. Sí, por favor. Nosotros tenemos tus datos, pero solamente es como para hacer una Vale. pequeña verificación. De verdad, muchísimas gracias a todos. Estuvimos muy felices aquí de tener su compañía en este webinar. Y bueno, esperamos que nos puedan acompañar en el curso. Muchísimas ¿Mi correo, gracias. disculpa, ahí? Gracias. Correo y teléfono. Gracias, María Antonia. Sí. Muchas gracias. Yo me debo desconectar también, pero gracias. Qué bueno que gané. Felicidades. Ahí. Adiós. Chao. Adiós. Muchísimas gracias por participar. Gracias. Que hasta luego. descansen. Hasta luego, María Antonia. Gracias. Gracias, adiós. Adiós.